somos un poquito mayores, pues nuestros juegos eran diferentes. Nuestros juegos eran yoyo, trompo, papalotes y esas cosas. No sé con qué jugaron ustedes, los que están ahora en la clase. Coméntenme un poquito. Cuando eran niños, cuando eran adolescentes. A ver, coméntenme un poquito. ¿Alguien me quiere comentar? A las escondidas, a las Oh, strays es y cositas correcto. así. Sí, esos eran nuestros juegos. No sé, jugábamos, los que éramos varones, fútbol, trompo, yoyo, papalotes. Hoy los chicos no entienden de eso. Hoy los chicos están metidos en juegos electrónicos, en juegos, de interacción vía red. Ellos están metidos en ese mundo. Y eso hace que nuestros muchachos crezcan un poquito despersonalizados. No sé si ustedes se han dado cuenta en las reuniones que ustedes lideran como líderes de jóvenes, si lideran clubes, si lideran sociedades de jóvenes o clubes distritales, se van a dar cuenta de que los muchachos viven como en una isla, se aíslan. Sí están allí en la reunión, sí sonríen, sí cantan, sí participan, pero como que viven en su mundo. No sé si se han percatado de eso. Viven en su mundo. Y los que ya tienen más problemas con este tema de los juegos, porque los juegos se están convirtiendo en un vicio para los chicos hoy, que no pueden dejar sus juegos por este tema de que van ganando niveles, van creciendo, van metiéndose. Y como a través de las diferentes plataformas que usan los chicos para jugar, tienen su grupo de amigos que ni siquiera los conocen en persona, solo los conocen de manera digital. Entonces ellos viven en un mundo digital, desconectados de sus compañeros, desconectados con sus compañeros de iglesia y lo más triste, desconectados de Dios. Una de las preocupaciones más grandes que la iglesia adventista hoy tiene a nivel mundial es que estamos perdiendo a los jóvenes justo en la edad cuando saltan de la preparatoria a la universidad. En esa edad, en esa etapa de saltar de la preparatoria a la universidad, muchos jóvenes están yendo de la iglesia. ¿Por qué? Porque no sé si son los padres, no sé si fue el ministerio juvenil, pero alguien no los enamoró de Dios, no los enamoró de Dios. Eh, no lograron conectar al muchacho con Dios. Y vivió una vida de reglas, de reglamentos, y ahorita vamos a platicar algunas cosas de esas. Y entonces este seminario, esta clase tiene como objetivo de que ustedes que van a liderar jóvenes capten la idea de que hoy los muchachos trabajan de manera diferente, así que para trabajar con los embajadores, con los jóvenes, con los líderes juveniles, pues hay que buscar cómo encontrar maneras diferentes, actuales, que les llamen la atención. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la generación a la que nos toca dirigir, pues enfrenta el problema de no tener madurez espiritual. Y nosotros, si es que vamos a hacer algo por los jóvenes, tenemos que conducirlos a madurez espiritual. Es aquí donde entra un buen desafío. Porque no sé en la experiencia de ustedes, pero a mí me tocó trabajar más de 21 años dirigiendo jóvenes en diferentes campos. Así que trabajé con chiapanecos, con tabasqueños, que por naturaleza son muchachos muy, muy comprometidos con Dios, con su iglesia. Pero ya en esas últimas etapas que me tocó trabajar con ellos, resulta que ya había muchos muchachos que solo les gustaba el juego, la pachanga, como yo le decía, pero cuando hablábamos de entrar a estudios serios, a formación seria, como que le rehuían al tema. Es más, aún los directores de clubes, guías mayores, conquistadores, guías mayores, cuando yo escribía mis eventos bíblicos, yo les ponía mucho énfasis en la memorización, en el aprendizaje, y los mismos directores decían, no, pastor, es mucho, ya no se lo van a aprender los niños. Y yo les decía, no. No, tienen que enseñarle a los niños a memorizar palabras de Dios.
De lo contrario, solo vamos a ser un grupo de exploradores más en el mundo y no vamos a hacer la diferencia. ¿Está bien? Entonces, si tú como líder de jóvenes, tú que te estás preparando para ser un líder de jóvenes, primero tú no alcanzas tu madurez espiritual, ya tienes que pensar que estás en problema, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Eso es lo que dice Hechos 6:3. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú solo puedes dar lo que tienes. De allí que, primer asunto, muchachos, les hago la pregunta, no me la tienen que responder, pero sí tienen que respondérsela a ustedes. ¿Cómo está tu madurez espiritual? ¿Cómo te sientes tú en tu madurez espiritual? ¿Sientes que estás caminando al lado de Dios? ¿Sientes que Dios es tu amigo? ¿O te concretas al tema de sociedad de jóvenes, club de jóvenes, reuniones, federaciones, congresos y ya? Porque si solo es eventos, si solo son programas, entonces estamos en problemas. ¿Por qué? Porque el objetivo del Ministerio Juvenil, si bien es cierto, tiene programas, si bien es cierto, hace desarrolla muchas dinámicas, lo básico es llevar a los muchachos a tener un encuentro personal con Dios. Y ese es nuestro más grande desafío. Así que, ¿cómo ven? ¿Cómo les parece? Vamos a reaccionar un poquito a este concepto y después vamos a avanzar. Ayúdenme. ¿Cómo perciben esto? ¿Creen que es importante el tema de yo mismo asegurarme de cómo está mi crecimiento espiritual? Pensar en que yo, si voy a liderar jóvenes, debo tener un encuentro personal con Dios. ¿O la llevamos ahí tranquilas? A ver, coméntenme un poquito. Ya que tengo allá a Moisés Benjamín en la pantalla, coméntanos un poquito, Moisés. ¿Cómo lo perciben? Pues sí, es muy importante. Primero, para que nuestra madurez vaya creciendo, tenemos que relacionarnos todos los días con nuestro Dios, buscarlo. Y ya a través de eso es como nosotros vamos a poder llevar un buen liderazgo y proyectarle eso a los pequeños, tanto a los jóvenes como como a los menores. Pero primero, poniendo a Dios siempre en primer lugar, buscándolo todas las mañanas y que esa sea nuestra primera tarea. Eso es correcto. ¿Alguien más tiene algún aporte? ¿Qué les parece? Miren, nosotros, como líderes de jóvenes, debemos entender que sí es cierto, vamos a hacer juegos con los chicos, vamos a hacer marchas, vamos a hacer exploraciones, campamentos, vamos a darle el área física social al muchacho, pero el área física social no tiene sentido para nosotros si no tiene la base espiritual. Si el muchacho se engaña o se cree que todo es juego y correr, estamos fallando, estamos fallando. Nosotros somos responsables, como dice acá la diapositiva, llevar a los muchachos, tanto menores, adolescentes, a jóvenes, a que amen al Señor su Dios, que lo amen de verdad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que es importante que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y como segunda línea, amar a nuestro prójimo, que en este caso serían nuestros conquistadores, nuestros embajadores, nuestros líderes de jóvenes, nuestros miembros de la sociedad de jóvenes. Ellos serían nuestro prójimo. ¿Y cómo los vamos a amar? Conduciéndolos al amor del Señor. ¿Está bien? Y ahorita vamos a hablar de otra perspectiva que es importante. Otro asunto que no debemos olvidar nosotros es que Pablo, cuando compara el tema de la iglesia, lo compara como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, donde cada quien tiene una función. Todos tenemos una función. Hay los que van a ser los líderes, los directores, los consejeros, los instructores, los apoyadores, el staff, en fin, todos tenemos algo que hacer. Ahora, aquí es vital, mis apreciados líderes, que tú como líder
si es que vas a ayudar a hacer crecer el ministerio de jóvenes, entiendas que todos son importantes. Todos son importantes. No puedes permitirte el lujo de hacer sentir a un muchacho, algún adolescente, algún joven, que él no es importante. Y saben que eso a veces se da, ¿eh? A veces se da. Porque lamentablemente en el mundo de la iglesia, al menos de la perspectiva que a mí me tocó liderar, y que ahora lidero, porque como ahora mi función es administrativa, me toca un poquito de márgenes con gente ahora adulta, con ancianos, con pastores, también de soslayo ahí trabajamos con los jóvenes, pero más de lejitos, ¿verdad? Ahora, tú no puedes hacer sentir mal a nadie. Y aquí es donde yo te hago una pregunta. En tu experiencia como líder, en tu experiencia de trabajo a favor de el área que tú atiendas, ¿te ha pasado que de repente hayas hecho sentir mal a alguien con tus palabras, con tus actos, con tus gestos, con alguna indicación, con alguna situación? ¿Te ha pasado? Y yo creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Creo que alguna vez nos pasó a todos y debemos entender que si nosotros vamos a bendecir a los chicos, si nosotros vamos a bendecir a los jóvenes, primero debo estar bien claro en mi mente que todos son el cuerpo de Cristo, todos. Y a todos les debo respeto. Y aunque puedo tener más conocimiento y aunque puedo tener más años de estar en el liderazgo de jóvenes, debo respetar aún al que acaba de llegar la semana pasada. A ese que se acaba de ingresar, debo respetarlo. Si él opina, debo respetarlo y debo valorarlo, hacerlo sentir que él es parte de nosotros. ¿Saben por qué los jóvenes se van de la iglesia? Génesis, que fue una investigación que la iglesia hizo en la División Interamericana, descubrió que los jóvenes se quejan de que los adultos en la iglesia somos hipócritas. De eso se queja el joven, que el adulto es hipócrita, porque habla de ama a Dios, honra a Dios, amémonos los unos a los otros, pero nos traemos unas grillas entre nosotros. Qué bárbaro, ¿no es cierto? Bueno, no sé cómo les va allá, ¿verdad? Pero bueno, creo que mi iglesia es casi similar en muchos lugares, porque ya me tocó en Chiapas, ya me tocó en Tabasco, ahora estoy en Quintana Roo y las cosas no son muy diferentes, no son muy diferentes. Y yo creo que para allá, para el centro, todavía también hay sus bemoles, o no sé, cuéntenme cómo les va por allá. ¿Sí? Tenemos esos desafíos que a veces, porque ya tengo que 30 años de ser líder, porque ya tengo muchos años en la iglesia, ¿qué me vas a enseñar tú? ¿Qué vas a opinar tú? No, no, no. Cuando nosotros asumamos esa actitud, ya perdimos todo el camino de lo que nosotros debemos ser. Porque nosotros, si es que vamos a hacer bendición a los jóvenes, debemos entender que todos forman parte del cuerpo de Cristo. Y aunque alguno es la cabeza y otro es el pie y otro es el dedo de las manos y otro es el cuello, todos hacen una función importante. Todos, absolutamente todos. Entonces, yo les animo, apreciados jóvenes que se preparan para este liderazgo, a que no olviden que cuando tú te sientas tentado a decir, yo soy acá el mero patrón y voy a hacer lo que se me antoje, mejor ve de rodillas a Dios y pídele perdón y pídele sabiduría. Si es que vamos a hacer bendición a los jóvenes, porque los jóvenes de hoy ya se cansaron de la hipocresía, ya se cansaron de esas cosas de decir una cosa y hacer otra cosa, porque los jóvenes de hoy son honestos. Sí, son un poquito más frágiles, hasta le llamamos la generación de cristal, ¿no es cierto? Porque tantito les dices algo y ya están como que me voy de la iglesia, pero, pero nosotros, si vamos a liderarlos, tenemos que cuidar estas situaciones. Ahora, vamos a avanzar para que no nos gane el tiempo. Yo no sé cuánto tiempo tengo, Julio,
Es una hora, supongo, no creo que Sí, vamos a... ahora. Ok, y ya llevamos varios minutos. Bueno, es que para ustedes son las 9, para mí ya son las 10. Bueno, acá llevamos una hora adelante. Bueno, al asunto. El grupo Barna, no sé cuántos han estudiado algunos materiales del grupo Barna. El grupo Barna es un instituto que se encarga de hacer investigaciones en el mundo cristiano. No en el mundo adventista, porque no es una línea adventista. Es un mundo cristiano en general, el grupo Barna. Y ellos estiman que el 80% de los muchachos que fueron criados en la iglesia se van a desligar de la iglesia cuando ellos tengan alrededor de 29 años. Y es de lo que yo les decía. En el proceso de la preparatoria al salto en la universidad, muchos de nuestros jóvenes se están perdiendo. Y no es una teoría, es una realidad. A mí que me tocó trabajar con chicos y chicas que eran mis presidentes de jóvenes, eran mis presidentes o mis directores de clubes, mis coordinadores de área. Tengo por lo menos identificado a 3 o 4 chicos y chicas que eran tremendos líderes de jóvenes, que yo, mira, me podía confiar y dejarles a cargo cualquier programa que lo iban a hacer con tal calidad. Hoy están fuera de la iglesia y publican en sus redes, Dios no existe. Y eso cuando yo lo veo digo, wow, qué tremendo. ¿Por qué? Porque que un muchacho se salga de la iglesia porque peleó con alguien, porque se discutió con alguien, hasta pasa, ¿verdad? Hasta puede pasar. Pero que el muchacho, su problema sea ya con Dios y él diga, Dios no existe, entonces ya son palabras mayores. Ya son conceptos, este, pues complicados para poder resolver. De allí que si esta investigación que este grupo especializado hizo es verdad, entonces nosotros, a los que nos toca trabajar con los chicos desde la adolescencia hacia esta edad, debiéramos estar bien preocupados para cimentar a estos muchachos tan firme, tan fuerte en Dios y en su palabra, que cuando venga esta etapa, ellos puedan pasar firmes, pegaditos al Señor. Pero, insisto, tú y yo, tú y yo somos llamados a ser ejemplo. No hay de otra. El liderazgo juvenil no es otra cosa más que modelar el cristianismo. Y ahí es donde, pues, se complican las cosas, ¿verdad? Porque a mí me gusta ser más líder que manda, más líder que ordena, más líder que traza líneas o que hace programas. Pero algunos muchachos dicen, ay, pastor, no hay que ser tan exagerado. No, como que no hay que llevar las cosas muy, ya, no hay que ser tan santos, pues. Algunos muchachos, ¿no? Pero bueno, ¿a qué fuimos llamados? ¿No fuimos llamados a santidad? ¿No fuimos llamados a perfección? ¿No el mismo Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Entonces, ese es un desafío para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el ministerio que trabajamos hoy sea más relevante para los muchachos hoy? Entonces, primero, satisfacer las necesidades que ellos expresen. Necesitas conocer a tus muchachos, necesitas platicar con ellos, necesitas abrir foros con ellos donde ellos te expresen sus necesidades. Porque qué tal que en la sociedad de jóvenes, se han dado cuenta que nosotros hacemos libros de programas en la sociedad de jóvenes y que todas las sociedades de jóvenes hacen ese mismo programa, todas las iglesias hacen el mismo programa. Y la pregunta es, ¿realmente ese programa es relevante para mi iglesia? ¿Realmente ese es el tema que mi muchacho está necesitando en mi iglesia local? Esa es una buena pregunta para los que vamos a dirigir sociedades de jóvenes. Porque si al platicar con los muchachos yo encuentro que ellos quieren explorar, aprender temas un poquito más, ¿cómo les diré la palabra? Un poquito más profundos, un poquito más, incisivos, pues yo tengo que ser desafiado a crear programas un poquito más actuales con ellos. Porque de repente, y los programas que hacemos en el libro de programas que se hacen en las uniones,
de repente siempre le estamos dando a lo mismo, ¿no? Ora, lee, Espíritu Santo, segunda venida, siempre la misma temática. Y el tema de el muchacho y las redes sociales, el muchacho y los problemas con los LGTBIQ y más, qué posición tienen los jóvenes frente a estos grupos. Esos temas que son relevantes para los muchachos hoy, a veces no los tocamos. De allí que si vamos a hacer bendición en el Ministerio de Jóvenes, pues hablemos con ellos y tomemos nuestra pluma y nuestra libreta y anotemos. ¿Qué necesita mi muchacho? Y entonces el otro concepto, incorporar al muchacho en la confraternidad. ¿Se han dado cuenta que casi todas las iglesias tienen grupos? ¿Tienen grupitos, pequeños grupitos? De los Pérez con los González hacen un grupo, los López con los Mendoza hacen otro grupo. ¿Se han dado cuenta que eso pasa en nuestras iglesias? Este, Casi naturalmente se van formando así grupitos y estos que pertenecen a este grupo son tan celosos que a veces no dejamos entrar a nadie a ese grupo. Y entonces, cuando viene un muchacho nuevo, cuando viene alguien nuevo, no entra porque él no tiene un grupo. Ni siquiera estamos tan ansiosos de hacer crecer nuestro grupo, más bien estamos cerrados en nuestro grupo porque nos sentimos como en confort, ¿no? Total, mi compa el Pedro, mi compa el Mario, mi compa la María, la Josefina, pues ya me conocen que soy medio atrabancado, que soy medio loco, que soy medio así, y ya me aceptaron y no me van a juzgar. Entonces, no permito que entre nadie al grupo. Y resulta que hay muchos muchachos nuevos que llegan a la iglesia que no encuentran un círculo, no encuentran confraternidad y se van tristes, se van tristes. Lo más triste de todo es que muchos de nuestros muchachos se van y nosotros ni siquiera nos enteramos que se fueron, ni siquiera nos enteramos que se fueron. Ya a las 1500 cuando hacemos una revisión de lista y decimos, oye, de veras, ¿y el José? ¿Qué habrá pasado con él? Y todavía otro dice, ¿y qué José? ¿Cuál José? Esas son las cosas que nos pasan como iglesia, esas son las cosas que nos pasan como ministerio juvenil y creo que tenemos que enfocar estas dos líneas. Número uno, que los chicos expresen sus necesidades y en qué línea vamos a trabajar. Y dos, el tema de que el muchacho se sienta parte de algo. Porque hay un principio que yo aprendí en Ministerio Juvenil. Cuando el muchacho tiene una, un ministerio, se queda en la iglesia. Cuando el muchacho tiene un ministerio, se queda en la iglesia. Si el muchacho no es parte de un ministerio, tarde o temprano se va a ir de la iglesia. Tarde o temprano. Por eso, a nosotros, a este grupo especial que se está preparando para liderar jóvenes, acuérdate, debes incluir a los muchachos, especialmente a los más nuevos, en las actividades. Justo hoy yo estoy regresando de una gira. Apenas si llegué, tenía miedo de no llegar. Estoy regresando de una gira que hicimos ayer a 4 iglesias y hoy a 4 iglesias. Y porque estamos evaluando un distrito para su multiplicación, para hacer 2 distritos de uno. Mire, me encontré con una declaración de una hermana que me dice, pastor, ¿cómo quieren los ancianos que nosotros crezcamos? Si a mí, que ya tengo varios años de estar en la iglesia, ni siquiera me invitan a hacer una oración en la plataforma. Y eso sonó así fuerte, porque ¿cómo es posible que un miembro de iglesia me diga a mí como líder, oye, dame la oportunidad por lo menos de hacer una oración, ¿lo quieres hacer todo tú? Y es ahí donde tenemos nuestro problema. Muchos de nosotros como líderes de jóvenes copiamos un modelo antiguo de yo ser la estrella, de yo ser la estrella, de que mi nombre suene, de que digan, ah, el Julio, ese sí es la gran cosa.
O el Moisés, ese sí sabe, no como otros. Como que nos acostumbramos a ese concepto y a veces se nos hace muy difícil que el muchacho nuevo o el muchacho que viene creciendo, yo le diga, mira, vamos a hacer algo. A mí me toca hacer la oración. Hazla por mí. Te invito. Vamos a crecer. Y el muchacho nuevo va a decir, oye, pero es que yo no lo sé hacer. Me da miedo, me da temor. Mira, no tengas temor. Vamos a pasar los dos. Yo voy a ir contigo. Yo voy a ir contigo. Si quieres, yo lo invito a los hermanos, todo. Y ya cuando todos cerraron sus ojos, tú oras. Y entonces, cuando yo siento que el muchacho está haciendo y se traba, le pongo la mano en el hombro, le digo, vamos, tú puedes. Y lo llevo. Ese es el liderazgo que acompaña al muchacho y le ayuda a crecer. Es importante que entendamos eso. Si es que vamos a hacer crecer el ministerio. Ahora, miren, aquí hay algunas cosas que los millennials y que las generaciones a las que vamos a dirigir, pues se quejan, se quejan. Número uno, los chicos ya no toleran las dudas. Ya no toleran, ya es inconcebible para ellos ese concepto de andar, ¿por qué dudamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué siempre andamos ahí dándole vuelta? Vamos de frente. Dos, ellos se quejan de que las relaciones en la iglesia son elitistas, son elitistas. Sí, solo los Pérez, solo los López, y pero no haya estos apellidos, y si hay por allí, son otros, ¿verdad? No son ustedes. este, eh, los González, los Hernández, solo ellos son los que pasan a la plataforma, solo ellos son los que lideran una vez otro, otra vez otro, y los demás ahí están viendo. Jamás se les da oportunidad de crecer, jamás se les da oportunidad de avanzar. Tres, los chicos acusan a la iglesia de ser anticientífica en sus creencias. Eso creen muchos muchachos. Porque en la escuela les enseñan evolución, les enseñan ciencia, y de repente cuando ellos vienen y solo escuchan sermones tan livianos, programas tan suaves, donde no profundizamos, ellos dicen, no hombre, mi iglesia hasta anticientífica es, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros tenemos como iglesia un área que se llama geociencia. Tenemos un departamento que se llama geociencia donde se hacen estudios profundos en ciencia que comprueban la veracidad de la creación, la veracidad del creacionismo. Es más, no sé si ustedes lo han visto, pero Montemorelos los sábados a las 3 de la tarde saca un programa en vivo, casi todos los sábados, con puros especialistas que hablan de esos temas, con ciencia en la mano, que comprueba que Dios es creador. Y es a esos temas donde tenemos que llevar a nuestros muchachos. Si en tu iglesia encuentras muchachos, no, mi iglesia ni siquiera es científica, estamos así como arcaicos, porque de eso nos acusan ese tipo de gente, que nosotros somos como de las cavernas, ¿verdad? Como que nos quedamos en el año del trucutru. Entonces, por favor, asegúrate de que en los temas que tú tratas con los muchachos, toques temas que le peguen, que les hagan razonar y que les hagan afianzar su fe en Dios como creador. ¿Estamos? Eso es bien importante. También el muchacho se queja de que la iglesia es sobreprotectora de sus miembros. Si yo no voy, ahí están ya, muele que muele. ¿Por qué no viniste? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde andas? Y una vez una muchacha me dijo, ay, pastor, usted parece mi mamá. Y le dije, yo nada más me reí y decía, es cierto, a veces queremos ser más paternalistas que otra cosa. Y al muchacho no le gusta, no le gusta. Ahora, ¿eso quiere decir que lo vamos a dejar que se pierda, que lo vamos a dejar que se aleje? No, pero tenemos que encontrar mecanismos donde él se sienta atraído. Que no necesitemos nosotros ir por él, sino que él se sienta atraído a nuestros programas, a nuestras actividades. También se quejan de que nuestras enseñanzas son superficiales. Y aquí es donde entra tu preparación. Tú como líder,
Lili, Orlando, los que están por acá, deben entender algo. Cuando a ti te dan un programa para dirigir, no se trata de hacer un programa de ahí Sebastián lo arregla. ¿Se han dado cuenta que a veces así actuamos con un programa? Ya, mami, ahí Sebastián, ahí vemos cómo salimos. Por eso es que a veces hacemos programas. Y miren, a mí me, aquí les voy a contar algo, no lo vayan a sacar en Facebook. Este, yo tenía un compañero pastor, cuando yo crecí en mis primeros años de pastor, que ese amigo pastor, no les voy a decir el nombre para que no lo busquen en las redes, este, pero ese amigo pastor no le gustaba planear las cosas, no le gustaba, él decía, vamos a hacer esto, y ahí que salga, Dios nos va a bendecir. Y sí, hacía sus programas y todo. Y cuando terminaba el programa, yo le decía, hey, ¿cómo te fue? Hombre, me fue requete bien, la gente estaba contenta, todo salió, pero súper chulada. Y le digo, ¿y cómo sabes que te fue bien? ¿En base a qué evalúas que te fue bien? No, pues nada más, nadie se quejó. Qué manera tan pobre de evaluar un programa, ¿no es cierto? Cuando tú haces un programa y escribes tus objetivos y dices, voy a hacer esto, y voy a hablar de esto, y vamos a hacer esto, y vamos a poner esto, y planeas y defines y haces todo bien hechecito, ahí sí puedes evaluar. Tú puedes evaluar ahí. ¿Por qué? Porque tienes metas, tienes objetivos, y tú puedes decir, bueno, esto lo alcancé, esto no lo alcancé, esto salió bien, esto de plano me salió mal. Y evaluarte a ti mismo, y eso te da un panorama de si estás avanzando como líder o de plano sigues en el mismo concepto de ahí, como salga, total. Y todavía decimos, total, es para la gloria de Dios, ¿verdad? Y eso no puede ser así. Por eso los muchachos a veces nos acusan de que nuestra enseñanza es superficial, porque no preparamos los programas, no preparamos las actividades, ahí y como salga. Y entonces eso daña la fortaleza que queremos implementar en nuestros muchachos. Porque ellos razonan, esos son inteligentes. Y dicen, pues si nada más se trata de hacerle al Apache, pues hagamos al Apache todos, ¿verdad? Y entonces, pues se pierde. Y una de las cosas también que nos acusan los muchachos de hoy es que la iglesia es muy represiva cuando ellos muestran sus diferencias. Es decir, cuando el muchacho dice no estoy de acuerdo, cuando el muchacho dice no me gusta, cuando el muchacho dice no es que no me parece que tenga que ser así, entonces ellos dicen no hombre, nos echan el carro encima, hasta nos disciplinan y nos ponen una tacha y ya no nos dejan participar. Entonces, todas estas son quejas reales de los muchachos de hoy. Ahora, ¿vamos a ignorarlas o las vamos a atender? ¿Qué piensan ustedes? ¿Las ignoramos o las atendemos? ¿Qué opina? ¿Qué opina Lili? Lili no opina. En el chat escribió, Ah, a ver. dice que atenderlas. Es importante, es importante. Miren, para nosotros como líderes es más fácil ignorar cuando nos critican, sí, que atender esa situación, porque es más fácil decir, ese está loco, vamos a seguirle. No, no está loco, está expresándote algo que él necesita. Y si tú vas a atenderlo, si tú vas a hacer bendición para ese muchacho, entonces vas a tener que superar algo con lo que luchamos los líderes, que se llama orgullo. ¿Saben que nosotros los líderes tenemos una cierta carga de orgullo en nosotros? Que cuando alguien nos dice que lo que estamos haciendo no está bien,
nos ponemos como el perico. ¿Han visto cómo se pone el perico cuando se enoja? Se le alza todo aquí. Así nos ponemos como el perico. Cuando alguien se atreve a decirnos, eso que tú estás haciendo no está bien. Eso que tú dijiste no está bien. Y decimos, pero ¿qué te crees tú? Si yo tengo mucha experiencia, si yo sé hacer las cosas. Calma, bájale 2 rayitas a tu orgullo y escucha, porque es posible que te ayude a crecer. Y a la par que te ayuda a crecer, bendices al muchacho. Porque entonces el muchacho se siente escuchado, siente que su palabra tiene peso y entonces se siente parte de algo. Y eso es vital para el crecimiento del muchacho. Bueno, voy a avanzar porque el tiempo nos va ganando. Algo que debemos estar bien enfocados es el asunto de que al muchacho de hoy, a los jóvenes de hoy les gusta conversar, debatir, estudiar abiertamente. Y es ahí donde tú, como líder, puedes ayudarlo a conectar su fe con Cristo, con la realidad que viven todos los días. Ellos se enfrentan todos los días a redes sociales. Todos los días se enfrentan al TikTok, al WhatsApp, al Instagram, al Facebook. Siempre están allí. Y ahí los bombardean con ideas, con filosofías, con locuras. ¿Vieron la locura que se armó cuando vinieron esos famosos Terian? Se volvió una locura por todos lados. Pero nosotros que teníamos que aprovechar esa marea para orientar a los chicos a que son gente especial, creada por Dios, a veces nada más no hicimos nada, ¿no es cierto? A veces es importante estar también en línea con lo que está pasando en las redes para saber qué cosas están escuchando nuestros muchachos y sobre qué temas debemos dialogar con ellos y discutir, de tal modo que su fe se afirme, que su fe se afiance y ellos tengan palabra de Dios para responder a todo lo que está pasando a su alrededor. Entonces, nosotros debemos ayudar a nuestra juventud para que ellos se sientan seguros de que ellos pueden hablar, preguntar, decir, hasta decir no estoy de acuerdo, sin sentirse juzgados y sin sentirse rechazados. Porque un muchacho tiene la libertad de expresar lo que piensa y lo que siente sin que yo lo juzgue, sin que yo lo ataque. Y eso es vital en el liderazgo. Ahora, miren lo que dice esta cita del libro La Educación, página 16. Todo ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador, la facultad de pensar y hacer. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esa facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores, y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. A veces el muchacho pregunta, bueno, ¿y por qué nosotros hacemos esto? ¿O por qué pensamos así? Y a veces el líder que no tiene una respuesta sabia, que no tiene un fondo bíblico profundo para orientar al muchacho, dice, porque sí, porque eso creemos, ya. No, pues sí, está bonito, ¿no? Es como el papá, cuando el hijo le pregunta algo o le inquiere algo y el papá dice, porque sí, porque soy tu padre y punto. No, pues eso sí está re fácil. Lo difícil es hacer razonar al muchacho, como dice acá la cita, que piense y haga, que razone y entienda, para que cuando a él le pregunten en su escuela, cuando a él lo interpreten,
Considero que la tecnología es una herramienta que nos facilita demasiado. Ya no es necesario ir viajar para llevar un mensaje. Un simple texto o una simple llamada se puede llevar un mensaje de salvación. Es Es importante correcto. entender que la tecnología es un arma de doble filo, que tanto puede ayudar como que puede perjudicar. ¿Qué es Es lo que correcto. publicamos? ¿Qué es lo que da nuestro testimonio? ¿Y qué es lo que las demás personas piensan acerca de nosotros? Porque en la iglesia podemos ser uno, pero en las redes sociales otra cosa, publican Eso. otra cosa, suben otro tipo de música. Así que también las redes sociales debe ser una herramienta importante tanto para los jóvenes como para las demás personas, porque los jóvenes son a veces lo que pensamos que son los que mayormente conocen la tecnología, ya que Ajá. algunas personas dicen es que yo no le puedo o es que yo no le sé, y ahí es donde entran los jóvenes, se deben involucrar, de los jóvenes, háganme este cartel o ayúdenme en esto, jóvenes publiquen esto, hagan un video, y ahí es donde se va a involucrar a los jóvenes, no apartarlos, sino involucrarlos, no obligarlos, sino involucrarlos en la misión. Esa es la idea. Gracias, Robert. Esa es la idea. La idea es que, miren, a nosotros, los que crecimos con el celular, digo, con el teléfono de ruedita, ¿ah? ¿Se acuerdan cuando marcábamos con ese teléfono de ruedita? Trrr. Los chicos no entienden eso porque no lo conocieron. O el teléfono de la moneda, ¿recuerdan? Que le echaban una moneda y se acababa y había que echarle otra. Eso, los chicos no entienden eso de hoy. Pero por eso es que nosotros que vivimos esa época y que hoy nos toca liderar, pues vamos a tener que esforzarnos, como decía el hermano Moy, tenemos que esforzarnos por entrar a este mundo y ponernos en sintonía. Créeme que a mí me ha costado mucho en los años que a mí me tocó liderar jóvenes, tener que meterme a todas esas cosas, al Facebook, a todas esas líneas, aprender cómo se transmite un programa, cómo manejar OBS, cómo manejar esto, aprender. Y no era sencillo, me llegaba a doler la cabeza porque no es lo mío. Pero si yo quería hablar en el lenguaje de ellos, tenía que meterme para poder ser atractivo mi mensaje a la hora de que yo les hablaba. Cuando yo le hablaba en su idioma, enseguida conectaban y se alocaban. ¡Ah! ¿Por qué? Porque dice, oye, este viejito anda metido en nuestro lenguaje. Este, y eso hace que tu enseñanza, que tu liderazgo sea relevante para ellos. Por eso tienes que esforzarte. El líder que diga, no, yo no me gusta esa cosa, yo no me voy a meter a eso, hermano, te hiciste dinosaurio y vas a extinguirte. Te vas a extinguir. Porque lo de hoy es la tecnología. Nos guste o no nos guste, lo de hoy es la tecnología. Es el mundo donde los muchachos se mueven y si vamos a salvar a nuestros jóvenes, vamos a tener que meternos a ese mundo y vamos a intentar bajar toda nuestra doctrina, toda nuestra enseñanza y adaptarla allí para que el muchacho conecte los conceptos que él maneja y él diga, wow, esto sí es palabra de Dios. Ese es nuestro desafío. Y Dios quiere que nos dé sabiduría para trabajar con esto. Y otro concepto que es vital es que el muchacho necesita ser integrado a un grupo. Necesita ser integrado a un grupo. No cometas el error de aislar a los muchachos. Miren, por naturaleza hay chicos que son más agradables que otros. Eso es así. A mí me tocó trabajar con chicos muy agradables, muy hábiles. Me tocó trabajar con otros que no eran muy agradables, pero eran muy hábiles también. Y tuve que aprender a trabajar con los dos, aprovechar las habilidades de los dos, hacerlos parte de mi equipo y asegurarme que ellos se quedaran con un ministerio en la iglesia. Ese era el desafío. Y a eso somos llamados. Y entonces, en la medida que trabajamos con ellos y nos acercamos a su lenguaje, nos acercamos a sus plataformas, también les enseñamos a tener relaciones saludables. Porque allá el mundo les enseña violencia. ¿Qué hay en las películas de hoy? Sexo, violencia, inmoralidad. Entonces, tenemos que enseñarle al muchacho cuando viene a nuestro mundo cristiano a saber relacionarse saludablemente. Y saben que en eso nos ayudaban mucho los juegos sociales. Tristemente,
ya hay pocas iglesias que hacen juegos sociales. No sé cómo les va por allá, pero tristemente ya hay, la gran mayoría de nuestras iglesias ya no hacen juegos sociales. Y saben que los juegos sociales nos ayudaban mucho a trabar relaciones sanas, porque cuidábamos la interacción. A mí como líder me tocó esforzarme porque mis jóvenes, hasta donde a mí me tocó liderar, hicieran sociedades de jóvenes, hicieran juegos sociales. Es más, en cada iglesia donde yo estaba o hacía semanas de oración, yo les decía, vamos a hacer juegos sociales el sábado, así que prepárense. No, que no, no, vamos a hacerlo. No les estoy preguntando si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y yo promovía juegos sociales a nivel ciudad. Hacíamos en Teapa, donde me tocó trabajar en Tabasco, en la última zona con jóvenes, hacíamos juegos con casi 800 jóvenes de la ciudad. Y era una fiesta, eran un mundo de grupos y cosas. Y los chicos decían, wow, pastor, esto nunca lo habíamos hecho. No, es que tenemos que hacerlo. Si queremos que nuestros jóvenes traben relaciones sanas, tenemos que volver a revivir esas cosas que son buenas, que son buenas. Así que ese es un buen desafío, es un buen desafío. Pero también podemos meternos a su mundo. Vamos a crear juegos en línea. A esos chicos que son buenos para la tecnología, desafiémoslos a que así como ese famoso, ¿cómo se llama ese juego donde construyen? Este, en Minecraft, crear algo así donde hablemos de Biblia. Ya hay un concepto ahí por ahí que un chico de Tabasco hizo del Minecraft bíblico, pero pues no está muy accesible a todo mundo. Tenemos que hacer cosas, aunque sean más sencillas, pero que conectemos en el mundo de los chicos para que también las relaciones vayan creciendo. Y bueno, la urgencia de nosotros como líderes es orar, buscar dirección de Dios, para que podamos unir, porque aquí tenemos otro problema. Los jóvenes están en un lado y los adultos están en otro lado, lo que le llamamos la brecha generacional. Por un lado, a los chicos les gusta la música más alegre, ¿verdad? La nueva música más alegre. Y por el otro lado, los más viejitos, los que somos ya con canas, nos gusta más ese tipo de los heraldos del rey, del de Elker, que cuando el muchacho escucha eso dice, ay, 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 la música, ¿verdad? Pero cuando el adulto ve la música del muchacho dice, ¿qué ruido es ese? ¿Verdad? Entonces, esas brechas están haciendo daño al mundo de los muchachos, porque el muchacho nunca falta uno de esos santos adultos que se tome la libertad de decirle a un muchacho, ¿y tú qué andas escuchando esa música? Y lo maltrata. Y a veces al muchacho solo le faltaba un poquito para irse, ¿verdad? Y por una imprudencia perdemos a un muchacho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los líderes? Bueno, pedir mucha sabiduría a Dios para encontrar puentes donde ni tan tan ni muy muy, ¿verdad? Donde podamos unir las generaciones de los adultos con los jóvenes. ¿Para qué? Para que los adultos aporten a los jóvenes su sabiduría de vida y para que los jóvenes le inyecten a los adultos su fuerza, su energía, sus ganas de vivir. Eso es lo que nos hace falta en la iglesia. Y para eso, amigos, pues sí hay que pedir mucha sabiduría, mucha sabiduría. Porque una de las quejas más grandes que yo siempre recibí, cada que yo hacía entrenamiento en liderazgo juvenil con mis directores de jóvenes, ellos me decían, pastor, todo está bonito, todo está re genial. Pero cuando yo llego a mi iglesia con estas ideas, el anciano me dice, eso no se va a hacer acá. Y pácatelas. Se va a perder. Entonces, viendo eso, en la época en que nosotros nos tocó dirigir, vimos que se creara a través de fuerza y empuje ese manual que todavía por ahí existe, que va dirigido Ministerio Juvenil para los Ancianos, que tenía el grande propósito de que el anciano entendiera que los jóvenes de hoy no son igual que cuando él creció. Y entonces, a nosotros nos toca hoy como líderes intentar unir eso. Y amigos, para eso, pues solo sabiduría de Dios. No pedirle sabiduría.
Y entonces generar diálogos con los adultos, con los jóvenes, de modo que, pues, el uno entienda al otro y también que los líderes viejos de hoy entiendan que deben incluir en el liderazgo a los jóvenes. Ese famoso programa que sacó la división de Pásalo. ¿Recuerdan el programa Pásalo? No sé si todavía está vigente, pero tenía la idea de que un anciano de iglesia tomara a un joven y le enseñara a ser anciano de iglesia. Que el director de ministerios personales adulto tomara a un joven y le enseñara a ser el director de los ministerios personales para mañana. El de escuela sabática le enseñaba a una chica a ser la directora de escuela sabática. Ese programa Pásalo fue diseñado para eso, para que los adultos le enseñaran a los jóvenes cómo se hace. Y saben que eso es una bendición. A mí me tocó como joven que en mi iglesia, donde nosotros crecimos, Julio, nos dimos la oportunidad de ser ancianos asociados. Es decir, no éramos ancianos ancianos, éramos ancianos asociados de los viejones, pero éramos muchachos de 16, 17 años que estábamos en las juntas directivas, que estábamos pegaditos a ellos, que íbamos a las reuniones con ellos y ellos nos enseñaban, se hace así, se dice así, se cuida esto, se hace esto. Y fue una escuela que a mí a lo menos me ayudó cuando a mí me tocó entrar en el liderazgo. Todo ese bagaje que recibí de los adultos que quisieron compartir su experiencia con nosotros, pues fue una bendición. Yo no llegué a ciegas, ya tenía experiencia en el liderazgo. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Hacer que la gente adulta, la gente que sabe hacer las cosas, le enseñe a los muchachos. Y ahí hay que desarrollar dinámicas, hay que desarrollar programas innovadores, estrategias diferentes para que esto pueda funcionar. Y entonces, esto nos va a dar como resultado que el muchacho va a sentir que pertenece a algo. Y entonces cuando el muchacho pertenece a algo, cuando él siente que es parte de algo, él se va a enamorar para tomar parte activa en la misión. Porque él dice, yo aquí soy importante, aquí me toman en cuenta, aquí mi palabra vale, aquí mi talento lo aprecian. Por eso es que nosotros los líderes debemos tener ojo abierto y descubrir cuáles son las habilidades. Saben que hasta el muchacho más introvertido tiene cosas muy buenas que aportar, pero nuestro trabajo es observar, acercarnos, platicar, descubrir cómo este muchacho que se siente que no es parte de mi ministerio, se ha incluido y sea parte del ministerio. Y eso se hace por observación y eso se hace por relación. ¿Está bien? Acercarse a los chicos. Hay algo que se llama la teología de la presencia. Mira, nosotros que ya estamos un poquito más grandecitos, para no decir viejitos, ¿verdad? Este, a veces ya no podemos correr al ritmo de los chamacos, ¿verdad? Ya nos truenan las rodillas, ya nos truenan las bisagras, pero sabes que cuando tú como líder vas al muchacho y le dices, vamos a jugar fútbol, y tú te paras ahí a verlo, dices, hey, juega con nosotros, bueno, aunque sea de portero, no importa que me metan 100 goles. El solo hecho de que tú como líder estés ahí y no seas tan hábil para jugar, no seas tan hábil, pero el solo hecho de estar ahí, tú estás ganando el derecho a ser escuchado. Te estás ganando un derecho, el derecho a que te escuchen. Y saben que eso es una bendición. En teología se llama la teología de la presencia. Cuando el muchacho va a su casa, dice, no, hombre, el anciano de iglesia jugó con nosotros. ¿Qué jugó? Estuvo parado ahí, no jugó nada. Pero para el muchacho, el solo hecho de que él estuviera ahí, jugó. Miren, la semana pasada me invitaron a una semana de oración de jóvenes a Playa del Carmen, a la asociación vecina, en el norte de Quintana Roo, ahí cerquitita de Cancún. Y, y yo vi que como había un problema porque al pastor que estaba lo habían cambiado a otra asociación y se quedaron sin pastor. Justo en la semana que yo fui no había pastor. Y yo dije, bueno, ahora es mi hora porque no hay pastor, ahora yo voy a ser pastor aquí. Y les dije, bueno, el jueves vamos a jugar voleibol.
Y sí, se quedaron a jugar voleibol. A mí me llevaron a cenar, regresé, todavía estaban jugando los chamacos y me metí a una ratita. Yo no soy mucho de voleibol, es decir, sí, jugamos alguna vez voleibol, pero no tanto. Lo nuestro más era fútbol, ¿no? Pero ahí andamos. Ahí caía la pelota, y ya de ahí me hice a un ladito. Pero al otro día, los chicos comentaban entre ellos, y yo lo escuchaba. El pastor jugó con nosotros, el pastor, y ganamos, y esto. Y yo decía, ¿qué jugué? Ni agarré dos, tres pelotas. Pero el solo hecho de haber estado allí te da esa autoridad de que el muchacho te escuche. Así que, amigo, si tú no eres muy bueno para los deportes, si tú no eres muy bueno para eso de los juegos en los que los muchachos salen, si tú no eres muy hábil para esas cosas, el solo hecho de que te acerques y preguntes, intentes entrar a su mundo, te va a dar el derecho a ser escuchado. Y cuando tú le digas al muchacho, vamos a hacer tal cosa, el muchacho te va a seguir porque te ganaste el derecho a ser escuchado. Pero si tú te alejas y te haces como una isla, cuando tú quieras liderar al muchacho, el muchacho no te va a escuchar. No te va a escuchar. Porque, como dijo Jesús, las ovejas conocen la voz de su pastor. Por eso es tan importante trabajar en eso. Y bueno, eh, miren lo que dice esta cita. Con fin de que la obra pueda avanzar en todos los ramos, Dios pide vigor, celo y valor juvenil. Él ha escogido a los jóvenes para que ayuden en el progreso de la causa. Al hacer planes con mente clara y ejecutarlos con mano valerosa, requiere energía fresca y no estropeada. Los jóvenes están invitados a dar a Dios la fuerza de su juventud para que por el ejercicio de sus poderes y por el medio de la reflexión aguda y acción vigorosa, le tributen gloria e impartan salvación a sus semejantes. En otras palabras, los muchachos pueden hacer más que nosotros con otros jóvenes. Sí, yo prefiero que el muchacho le hable de Dios a su amigo a que yo vaya a hablarle de Dios a su amigo, porque lo va a escuchar más a él que a mí. Por eso es importante motivar el talento juvenil. Por eso es importante desarrollar las habilidades de los muchachos. Y miren, 5 áreas en las que los jóvenes deben estar conectados con sus comunidades. Número 1, crear espacio para relaciones significativas. Ya hablamos de eso. Siempre que se sientan parte de algo. 2, enseñe discernimiento cultural. Enséñale cultura a los muchachos. Denle clases de cultura. Es más, nosotros mismos debemos estar siempre empeñados por aprender cosas nuevas. Enséñale cosas nuevas. Enséñale talleres a los muchachos, habilidades, cosas que se dominan por ahí por otros. Y ustedes van a encontrar que al muchacho le gusta aprender. Le gusta aprender. 3, haga de la consejería inversa una prioridad. ¿Qué es la consejería inversa? Es cuando yo le permito al joven, que es más joven que yo, liderar el grupo. Cuando yo le permito al muchacho que tiene menos experiencia que yo, que me aconseje, que alimente a mi programa. A ver, dame tus ideas. Y tú las escribes y tú dices, wow, esa idea está genial. Y la anoto. Y no solo la anoto, la aplico en alguna actividad y sin ambajes, digo, agradezco a Pedro. Gracias, Pedro. Esta idea es de Pedro y vamos a hacerla para la gloria de Dios. ¿Cómo se siente ese muchacho? ¿Cómo se siente ese muchacho? Wow, mi líder tomó una de mis ideas y todavía me dio el crédito. ¿Se imaginan? ¿Cómo se siente ese muchacho? Bueno, a eso le llamamos consejería inversa, donde el que menos sabe, le damos la plataforma para que lidere al que más sabe, que aconseje al que más sabe, que le dé ideas al que más sabe. Y así nos aseguramos del relevo generacional. Que ese muchacho más tarde va a ser el líder. Y yo ya me voy a poder sentar a descansar porque ya se me cansaron las rodillas y ahora viene un muchacho a hacer el trabajo. Pero que a mí me tocó aconsejarlo y después dejé que él me aconsejara. Y ahí nos aprendimos de ida y de vuelta
Yo le enseño, él me enseña. Yo aporto, él aporta. Y entonces él se siente parte de una dinámica y yo como líder estoy encantado de que ese muchacho forme parte de mi equipo. ¿Se dan cuenta? Es vital que practiquemos eso. Adoptar los potenciales del discipulado vocacional. Todo muchacho tiene una vocación. Todo muchacho es bueno para algo. Hay que explotar ese algo. Hay que descubrir. Consíganse test para sus muchachos que lideran. Consíganse ese test de ese inventario de dones que una vez la división sacó y aplíquenlo. Aplíquenlo para que los muchachos descubran en qué son buenos, en qué habilidades en la iglesia son buenos y exploten esas habilidades. Demos la oportunidad. Y bueno, eso va a facilitar que el muchacho se conecte con Jesús. Porque necesariamente, mientras lidera, él se va a dar cuenta que necesita de Jesús. Y él se va a tener que conectar con Jesús. Y allí es donde tú y yo como líder ganamos. Ganamos. Porque mi tarea es que el muchacho se encuentre con Dios. Y allí los jóvenes, ya que estamos, pues entre más nos involucremos, más frecuentemente los hacemos parte de las actividades entre adultos, entre jóvenes, entre sus nuevas habilidades, entre las nuevas dinámicas de redes, de juegos. Miren, hay hermanos que odian que los jóvenes usen el teléfono. Odian, hasta ponen letreros ahí en la iglesia. Apaga tu celular. Es pecado. Ay, ese hermano tiene que cambiar su chip. Porque esto es lo de hoy. Lo que yo debiera decirle, bueno, vamos a poner todos. Es lo que yo hago. Hermanos, pongan todos en silencio su teléfono. Si quieren leer su Biblia ahí, léanla. Yo no tengo ningún problema que lean su Biblia ahí. Lo que sí no se me vayan a poner es a ver Facebook. Y yo soy directo con ellos. Yo no le ando por las ramas. Vamos a usar el teléfono. Es más, hay momentos en que yo les digo, a ver, vamos a escribir un mensaje. Agarren su teléfono, agarren un mensaje. Mándenselo a 5 amigos suyos. No pasa nada. Estoy usando lo de hoy para que ellos entiendan que son herramientas de bendición. Pero bueno, eso no es tan fácil en todas las iglesias, ¿verdad? Porque algunos ancianos son como de la época del trucutru, ¿verdad? Y no van a entender esto. No lo van a entender, lamentablemente. Yo a modo de risa siempre les digo, gracias a Dios que pronto morirán, ¿verdad? Este, y ya vendrá una nueva generación que va a entender que pues es lo de hoy, ¿verdad? Es lo de hoy. Y no tenemos que estar peleados con ellos, sino direccionarlo. Hay necesidades esenciales en los jóvenes. Tú tienes que investigar cuáles son las necesidades de tu muchacho. No todo muchacho es igual. No trates a los muchachos por igual. Todo muchacho es diferente. Es más, no compares a tus muchachos. No le digas, hey, Juan, ¿cómo fueras como el Pedro? Ese sí es buen muchacho. Hey, no hagas nunca eso. Nunca hagas eso. Eso es faltarle el respeto a un muchacho. Todos somos diferentes. ¿A poco a ti te gusta que te comparen? ¿Verdad que no? A mí no me gusta que me comparen. Yo soy único. Dios me hizo único. Con mis defectos y con mis virtudes, pero soy único. Y me gusta que me respeten. Sé mis habilidades, sé mis limitaciones. A veces mi presidente me dice, pastor, dirige los cantos. Digo, no, yo no dirijo canto. ¿Dirige canto? No, no dirijo canto. Te digo que no, no, no. Vos ponga a otro a dirigir canto. Yo no soy director de canto. A mí se me va el gallo y la gallina también. Ponga otro. Mira, ese chavo es cantante. Ese pastor canta. Ponlo a cantar. No pasa nada. Ahora, me dice, da la clase. Ah, eso es lo mío. ¿Verdad? Si me dices, predica. Ah, eso es lo mío. Porque cuando yo hago mi inventario de dones, mis fortalezas son enseñanza, predicación y liderazgo. Esas son mis fortalezas. Pero nunca aparece música. Y sí me gusta la música. En mi carro voy cantando como loco porque ahí nadie me va a juzgar. En la regadera canto como loco, ¿verdad? Pero que me pongan a dirigir canto, ah. Y entonces es importante que empoderemos a los jóvenes.
Encuentra cuáles son sus habilidades, encuentra en qué son buenos y explótalos para la gloria de Dios. Y entonces tú vas a hacer que esas habilidades se potencien y se aliente ese intercambio entre las generaciones, con fraternidad espiritual y entonces campos positivos que son importantes que nosotros aprendamos de esto. Las relaciones entre los adultos y los jóvenes son importantes. Hay que pelear para que eso funcione. Hay que trabajar en el tema del perdón y la aceptación. Nada aleja más al joven y al adolescente que el ser rechazado. Son diferentes los muchachos. Hay algunos que son inquietos. Hay unos que son el pie de Judas. Ah, a veces cansan, pero no te canses. Pídele paciencia al Señor. Ese muchachito, si tú lo pastoreas, después te lo va a agradecer. Miren, yo me he quedado sorprendido de cómo tu liderazgo puede impresionar la vida de los demás. Ahora que ya han pasado los años, me he encontrado a jóvenes en diferentes lugares, que voy a reuniones y congresos. Ahora que estuve allá, ¿cómo se llama? En Estados Unidos, en el Congreso Mundial, me encontré a 2, 3 muchachos que me dicen, pastor, usted ya no se acuerda de mí. No, pues no, no me acuerdo de ti. Pero yo sí me acuerdo de usted. Usted fue mi director de jóvenes en Chiapas, en eso conozco. Usted no sabe cómo su liderazgo impresionó mi vida. Usted no sabe cómo lo que usted hizo una vez por mí cambió toda mi perspectiva de Dios. Y hoy yo lidero la iglesia, soy anciano de iglesia acá. Y cuando ese muchacho me dice eso, digo, wow, qué tremendo. Tú no sabes cómo y vas a hacer bendición para otros. Y bueno, vamos a ir terminando. Prácticamente hemos agotado el material. Ya lo demás son a modo de conclusión. Cosas que no podemos olvidar. Hay poder cuando experimentamos el amor y el poder de Dios. Hay que compartir las experiencias. Y bueno, siempre intenta que los chicos cuenten su historia de cómo Dios está haciendo cosas con ellos. Dales la oportunidad y tú vas a ver cómo Dios, aunque parece que no, está trabajando con ellos. Está haciendo cosas interesantes. ¿Quieres un ministerio relevante? Bueno, atrévete a cambiar las cosas. Atrévete a ser diferente. Que Dios los bendiga. Ha sido un privilegio estar con ustedes. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Estamos listos, Julius. Voy a nuestro subdirector, él va a cerrar y va a agradecer. Voy. Pastor, pues agradecerle. Creo que todos aprendimos mucho en esta noche y le agradecemos por este seminario. Y no solamente que queden palabras, sino que lo pongamos en práctica, porque hemos visto iglesias que se van haciendo viejas, iglesias que ya tienen puros adultos. No Sí, hay es cierto. jóvenes, no hay jóvenes porque nosotros nos encargamos de correrlos, nos encargamos